Va para allá, va de allá. Ya que va allá, es la 1, 2, 3, 4. Es la primera, ¿verdad? No. Ya lo estoy creciendo. Es la 1, 2, 3, No, tiene 4, pelo corto, 5. ¿recuerdas, Sí, sí. Y está negro. Es la quinta. Lleva un vestido color melón. Tiene que ser Alvarado, tiene que ser la segunda, tercera. Sí. ¿Esa es mi tía, mami? Sí. Ahí va la primera. Ella es la cuarta. La cuarta. La cuarta, la quinta, algo así. Tiene un vestido meme. Mamá van a gritar a la mamá ahorita. ¿Viste que su mamá? Ahí va ella ahorita. ¿Vas a subir ahorita la escalera? ¿Para dónde? Ahí va. Ajá. Tanika Y. Stoops. Stephanie Irving Harris. Jennifer Clay Hicks. Shakari S. Spivey. Bernita Cooper. Lakeisha S. Walton. Myrway Aiken. James R. German III. Elise A.